Bienvenidos a la sesión de apoyo. Les pido una disculpa por la lluvia y los truenos. Son cosas que lamentablemente no puedo controlar. Comenzamos el tema de la semana que se lleva por título las biomoléculas. Para comenzar, vamos a explicar cómo están constituidas las llamadas biomoléculas orgánicas y pues sabemos que están hechas de elementos que reciben el nombre de bioelementos porque están presentes en los seres vivos. Estos bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios constituyen el 96% de la masa total de los seres vivos. Y tenemos aquí incluidos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Como secundarios ya se encuentran en una proporción pues inferior. Tenemos al sodio, al potasio, al magnesio, al cloro y al calcio. Y por último, los oligoelementos se encuentran en proporciones muy pequeñas en los seres vivos, y estos son el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Vamos a comenzar analizando la diferencia entre biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las primeras, las orgánicas, son aquellas que están formadas por carbono y están unidos principalmente con elementos como el hidrógeno, el oxígeno, los que vimos anteriormente, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Más sin embargo, las biomoléculas inorgánicas también debemos de tomar en cuenta su importancia, porque se encuentran también, a pesar de que están formadas por elementos inertes, por así decirlo, también se encuentran y cumplen funciones muy importantes en los seres vivos, como el agua, las sales minerales, el oxígeno, el dióxido de carbono, etc. Son moléculas inorgánicas fundamentales para la vida. Los primeros son los carbohidratos. Los carbohidratos también reciben el nombre de azúcares, hidratos de carbono o glúcidos. Están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua, su sabor es dulce y tienen funciones muy importantes como fuente de energía y también estructural para, por ejemplo, otras biomoléculas u otras partes del organismo. Tenemos aquí algunos alimentos que son ricos en carbohidratos de diferentes tipos. Hay muchos tipos de carbohidratos. Tenemos aquí frutas como las ciruelas, las papayas, etc. También se encuentran presentes en alimentos integrales como el arroz, la pasta integral, la tortilla de maíz integral, etc. Vegetales como el repollo, el brócoli, la coliflor. Granos como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los chícharos. Y cereales como la avena. Pasamos a los lípidos, las cuales son biomoléculas orgánicas que tienen una composición heterogénea, formados principalmente por los bioelementos primarios y el azufre en menor proporción. A diferencia de los carbohidratos, las grasas no son solubles en agua, pero sí lo son en disolventes orgánicos como el benceno, el alcohol o el éter. Entre sus funciones principales están aquí como una fuente, una reserva de energía, funciones de protección, también de estructural. Recuerden que las células todas están formadas por grasa, es muy importante la grasa para nosotros. Tienen funciones hormonales, también tienen un papel muy importante en la termorregulación, en los seres humanos sobre todo, y también una función muy importante que es la vitamínica, puesto que hay vitaminas que son solubles en agua y hay otras que son solubles en grasas o lípidos. Las proteínas tienen una composición similar
a las grasas, a diferencia que las proteínas están formadas por pequeños bloques, por así llamarlos, que reciben el nombre de aminoácidos. Existen 20 tipos de aminoácidos, los cuales pueden combinarse para crear una amplia gama de proteínas, muchas proteínas. Las funciones más destacadas de las proteínas son, de nueva cuenta, ¿no?, de la función estructural, como el colágeno, la catalizadora en forma de enzimas, tiene funciones hormonales muy importantes, como la oxitocina, importantísima para crear las contracciones uterinas durante el parto. Las globulinas, que tienen la función inmunológica, la actina, funciones contráctiles, de transporte, como la hemoglobina, la cual es fundamental, ¿no?, para transportar el oxígeno en la sangre, y otras como coagulante, que tenemos como ejemplo aquí a las fibrinas. Entonces, incluir proteínas en nuestra dieta, al igual que carbohidratos y grasas, obviamente, es muy importante para el mantenimiento de nuestro metabolismo y de nuestra homeostasis. Aquí podemos ver algunos elementos o fuentes vegetales de proteínas. Recuerden que no solamente la carne y la carne roja y el pescado son fuentes de proteína. También hay personas que no comen carne o lo hacen muy poco, pero obtienen energía de otras fuentes. Tenemos aquí muchos ejemplos: los garbanzos, los chícharos, el arroz, las pastas, las espinacas, el brócoli, la chía, las almendras, son fuentes vegetales de proteína, y no solamente las que vimos en la imagen anterior, la carne y el pescado. Las vitaminas, vamos a hablar de ellas más a fondo en la siguiente clase, pero podemos destacar que son sustancias orgánicas muy complejas también. Su estructura molecular es muy diversa. Son muy necesarias para el ser humano en cantidades pequeñas. La mayoría de las vitaminas no son sintetizadas por el organismo, o si éste lo hace, no las produce en una cantidad suficiente, ¿no?, para no crear algún desbalance. Les comentaba yo anteriormente que hay liposolubles e hidrosolubles, y cumplen con funciones muy importantes y muy específicas en nuestro organismo. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no?, de vitaminas como la C, la B, la A, la D, la E, K, etc. Y como les mencionaba yo, pues vamos a hablar más a fondo de todas las vitaminas la siguiente semana en entrega de otra evidencia. Les agradezco mucho por haber puesto atención a esta pequeña sesión, y pues nos estaremos viendo en la semana. Hasta luego y que tengan un excelente día. Disculpen por la lluvia.